¿Cómo están, amigas? Hoy les voy a contar un story time de por qué he vivido en 4 ciudades diferentes a mis 29 años. Empecemos en Venezuela porque yo nací allá en un estado que se llama Táchira, en una ciudad que se llama San Cristóbal. Yo nací allá, me crié allá y viví como hasta los 9 o 10 años en esa ciudad. Obviamente el hecho de mudarme de San Cristóbal para mí en ese momento significaba algo horrible porque era como que no entendía, obviamente estaba muy pequeña y era como que no veía posible cómo iba a hacer mi vida en otra ciudad, o sea, no lo entendía. Y obviamente ahí estaba mi familia, mis amigos, entonces como que era todo, o sea, mi vida estaba en San Cristóbal. Como que en ese momento no la pasé bien mudándome, pero la razón por la que nos tuvimos que mudar a otra ciudad era básicamente por la inseguridad. El tema es que nos mudamos de San Cristóbal, que por cierto en ese momento, porque ya ha cambiado el clima, pero en ese momento era una ciudad donde generalmente hacía mucho frío, o sea, tú te levantabas y en las mañanas siempre estaba con neblina, súper bonito. ¿Y por qué menciono lo del clima? Bueno, porque nosotros al mudarnos tuvimos un cambio radical incluso en el clima de la ciudad. Entonces pasamos de ese clima, de esa ciudad, a la ciudad de Porlamar, que queda básicamente en la otra punta de Venezuela, en la isla de Margarita, donde por lo general hace un montón de calor, 37, 38 grados, 40 grados, no sé, o sea, súper caliente, súper húmedo el clima, así que evidentemente fue un cambio radical. Pero bueno, el punto es que nos mudamos entonces a la isla de Margarita a empezar literalmente nuestra vida de cero, porque no conocíamos nada de allá, no teníamos familia allá, éramos solamente mis papás, uno de mis hermanos y yo, empezando nuestra vida. En Margarita estuve toda mi etapa como de adolescencia, me gradué del colegio allá, estuve en la universidad allá. Entonces, claro, fue gran parte de mi vida y obviamente entonces como que yo tengo ese sentimiento de que Margarita es otro hogar que tengo, porque obviamente estuve un montón de tiempo viviendo allá. Al principio, obviamente a mí como que me costó adaptarme, porque como les digo, es como que teníamos toda nuestra vida en otra ciudad. O sea, obviamente es muy complicado empezar de cero en un sitio donde tú no conoces a nadie, no entiendes nada, o sea, es raro. Con el tiempo me fui adaptando hasta que obviamente le tenía demasiado cariño a ese lugar, me gustaba, o sea, me gustó mucho vivir allá. Pero ¿qué pasó? Que hubo un tiempo en el que nos empezamos como a sentir demasiado aislados, como que se dificultaba visitar a nuestra familia porque obviamente teníamos que irnos en ferry o irnos en avión y eran bastantes horas, a veces ni siquiera habían aviones ya para ir, o sea, como que se estaba poniendo la situación muy complicada en ese momento y es como que nos sentíamos aislados. Literalmente estábamos en una isla, pero o sea, es que de verdad teníamos esa sensación de aislamiento, entonces como que no sentíamos que teníamos familia cerca, como que llegó un punto que era, la verdad, como que triste, se sentía feo, se sentía raro y queríamos estar más cerca de la familia. Entonces, ¿qué pasaba? Que el tema era, ok, queremos estar más cerca de la familia, pero no queremos volver a vivir en San Cristóbal por el tema de la inseguridad, que fue la razón por la que nos fuimos de allá. Y es como que, no sé, o sea, por ejemplo, yo soy así como que si me fui de un lugar, o sea, fue por algo, ¿no? Como que volver a regresar ahí, como que no. O sea, no sé, como que no, yo no quería. Entonces, bueno, a pesar de que ya estábamos adaptados a vivir en la isla de Margarita, ya nos gustaba, ya era para nosotros obviamente nuestro hogar, porque estuvimos un montón de años viviendo ahí, ya teníamos nuestra vida ahí. Hubo un día que definitivamente decidimos que ya no queríamos estar, que ya no queríamos seguir como en ese aislamiento que sentíamos y queríamos volver a ese lado de Venezuela para estar más cerca de la familia. Entonces empezamos a ver opciones porque queríamos estar cerca de San Cristóbal, pero no en San Cristóbal. Claro, obviamente era súper raro porque no habíamos vivido en más ciudades en Venezuela, entonces como que no sabíamos, no sé, dónde nos iba a gustar, si nos iba a gustar, si no, o sea, no sabíamos. Ni siquiera me acuerdo por qué, pero la cosa es que como que buscamos qué sitio quedaba cerca de San Cristóbal que de repente nos pudiera gustar. La opción que decidimos fue la ciudad de Mérida, que queda obviamente cerca de San Cristóbal. Bueno, no digo obviamente porque para mí es obvio, pero si de repente no sabes, la ciudad de Mérida queda muy cerca de San Cristóbal, queda a horas yendo por carro. Y bueno, por ejemplo, a Mérida nosotros habíamos ido un montón de veces, pero siempre era de vacaciones, como que nunca pensamos en vivir en Mérida. No por algo en particular, sino que siempre que íbamos a esa ciudad era de vacaciones. Entonces lo que decidimos es que íbamos a ir a Mérida un buen tiempo, como incluso unas semanas, para ver qué tal nos parecía la ciudad, pero ya viéndola con otros ojos, ya no de turistas, sino de posiblemente vivir ahí. Y eso fue lo que hicimos. Entonces mudamos toda nuestra vida nuevamente hacia Mérida. Obviamente todo esto fue un proceso bastante largo, o sea, ustedes se imaginarán, obviamente todas las cosas que incluso uno tiene, o sea, cosas, pues no sé, un cojín, o sea, todas las cosas que tú vas teniendo a lo largo de los años, igual fue una sensación súper rara de irnos, porque nuevamente tenía esa sensación o ese sentimiento de que, o sea, otra vez estamos dejando
el hogar que ya tenemos. Es muy raro. Obviamente yo aquí lo cuento normal, pero la realidad es que es muy raro. Es un sentimiento como que tú te cuestionas, como que ¿será que sí estamos haciendo lo correcto? ¿Será que no? ¿Será que deberíamos quedarnos? Pero ya la decisión como que la habíamos tomado. Entonces, bueno, fue un proceso súper largo, como que todo el tema de la mudanza, porque ya obviamente teníamos cosas y tampoco es que íbamos a vender todo, aunque igual se vendieron un montón de cosas porque, bueno, tampoco nos podíamos llevar literalmente todo. Y nos terminamos mudando a Mérida. Entonces ya ahí es la tercera ciudad en Venezuela que he vivido. Nos mudamos entonces a Mérida y otra vez hubo un cambio drástico de clima porque, bueno, empezamos en una ciudad de frío, pasamos al calor exagerado y luego volvimos a Mérida, que es una ciudad fría generalmente, aunque como les digo, el clima ha cambiado muchísimo, pero en general Mérida se conoce como una ciudad fría. Y bueno, en Mérida viví hasta antes de tomar la decisión de venirme aquí a Buenos Aires. En Mérida estuve hasta los 25 años creo, porque en el 2021 fue que me volví a mudar. Y bueno, algo particular de Mérida es que a pesar de que viví ahí, como les dije, también bastantes años, es como que de las ciudades que les he mencionado, Mérida es como la que siento menos mi hogar. No sé por qué, porque igual viví muchos años ahí, o no sé si es porque, por ejemplo, en la isla de Margarita es como que siento más conexión porque ahí estuve mis años de adolescente, por decir así. Entonces es como que quizás al estar más grande y al tener otro tipo ya de vida o de forma de ver las cosas, como que hice más conexión con la isla de Margarita. O no sé si es por el hecho de que nos volvimos a mudar y ya era como... No sé, o sea, en realidad no tengo como algo, no tengo como un motivo en particular o algo específico por el que yo crea que me siento así, pero a pesar de que viví ahí un montón de años y por ejemplo mis papás siguen viviendo ahí en este momento, es como que no lo siento tanto mi hogar, Mérida como tal. Y como les dije, en Mérida estuve hasta el 2021 porque ya luego de eso me mudé para acá, que es donde vivo ahorita, en Buenos Aires. Claro, la gran diferencia es que en esta última mudanza no fue solamente que me mudé de ciudad, sino que me mudé de país. O sea, literalmente fue empezar otra vez mi vida desde cero, pero en otro país. En un país donde no había venido antes, donde no tenía ni idea de cómo era, nada. O sea, empezar de cero. Y bueno, aquí estoy, donde vivo actualmente en Buenos Aires, la cuarta ciudad en la que he vivido en mis 29 años. Este diciembre, o sea, en diciembre de este año, cumplimos 4 años de estar aquí. Y bueno, toda esta ha sido mi historia de mudanzas, de por qué he estado en 4 ciudades diferentes hasta el momento. No sé si lo mencioné, pero la razón por la que me mudé de Mérida para Buenos Aires es porque ya queríamos nosotros empezar nuestra vida juntos como pareja. Entonces, bueno, ya la situación en Venezuela estaba complicada, etcétera, etcétera. Esa fue la razón. Entonces, por eso fue que nos mudamos de país. Quise compartir hoy este story time porque yo pienso que es interesante como escuchar experiencias de otras personas, escuchar historias de otras personas de por qué se han mudado y también porque siento que no es común, o sea, no es tan común, no sé, pienso yo, que no es tan común que una persona se mude tantas veces. O sea, tampoco es tan común que una persona se mude varias veces en un mismo país. O no sé, al menos eso es lo que yo he visto, o eso es lo que tengo entendido, como que no es tan normal. Nada, en estos días me puse a pensar en eso, en todas las veces que me he mudado, y bueno, me pareció divertido hacer este video como interesante. Déjame en los comentarios si tú también te has mudado muchas veces, o si de repente has vivido en un solo lugar a lo largo de tu vida. Espero que toda esta historia te haya entretenido y que te haya gustado. Si fue así, recuerda darle like al video, suscríbete al canal y bueno, déjame tu comentario qué opinas de toda esta historia de mudanza, o sea, de tantas mudanzas. ¿Qué opinas? O sea, ¿qué piensas de esto? ¿Te parece normal? ¿Te parece raro? No sé, cualquier cosa. Déjame en los comentarios que obviamente te voy a estar leyendo. Y bueno, te mando un súper abrazo y nos vemos en el próximo video.